No te robo más tiempo, con Carlos Mancera. Hola, una semana más, soy Carlos Mancera y esto es No te robo más tiempo, el podcast de entrevistas, el podcast de conversaciones donde cogemos un tema y cada semana lo vamos desarrollando. Esta semana, una vez más y por última semana, hablamos de toros y tauromaquia. La gracia del episodio, la gracia del podcast de esta semana y de las dos anteriores es poder hablar sobre toros y tauromaquia aunque no compartas, aunque no estés de acuerdo, aunque no estés a favor de los toros, que podamos conocer un poquito más qué es lo que hacen un torero, un apoderado de toreros o qué es lo que hace en este caso una ganadera. En este caso, una ganadera en femenino. Ella es Belén Ortega y es ganadera. Está metida siendo mujer en el mundo del campo y en el mundo de los toros. Así que indagamos en dos temas a la vez, ¿no? Hablamos sobre el mundo del toro, de cómo funciona la industria también cárnica en ese sentido, dónde van los toros una vez mueren, el futuro, como digo siempre, también de la tauromaquia, la cultura, el tipo de toro que hay, como unas especies de razas, por así decirlo, que puede llegar a haber. Y bueno, como siempre, una charla desde el respeto, aunque tengamos opiniones o ideas opuestas. Bueno, pues una charla sobre los toros y la tauromaquia. Así que ahí dejo que le des a like al episodio, a seguir al podcast en la plataforma de podcast que estás, en iVoox, dale a me gusta, dale a compartir, dale a Instagram Stories, lo que sea, para que cada semana haya más gente que conozca que existe este podcast de No te robo más tiempo. Vamos ahora sí ya a despedirnos y a disfrutar de este último episodio de No te robo más tiempo sobre toros y tauromaquia. Y bueno, nos vemos en la playa, nos vemos este verano en cualquier sitio donde haya agua para escuchar más episodios y más podcasts. Abrazos. Ahora sí, tercer episodio de la miniserie de toros y tauromaquia. Hemos hablado con un torero, hemos hablado con un apoderado de toreros y ahora faltaba otro punto de vista, que es un nombre que ha salido bastante durante los episodios, que era el punto de vista de una ganadería. Y en este caso, pues tenemos a Belén Ortega, que nos va, bueno, a charlar con nosotros un poquito sobre el tema de la tauromaquia, de la ganadería y de su propia finca. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Encantada de estar aquí. Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien. Hoy la verdad es que el calor está apretando menos y estamos muy a gusto en Madrid. ¿En qué zona estás? ¿Estás en Madrid? ¿En qué zona? Yo ahora mismo estoy en Madrid porque vivo entre semana en Madrid porque yo trabajo, soy farmacéutica y trabajo fuera de la finca. Y los fines de semana nosotros tenemos la finca emplazada en Aranjuez, al sur de Madrid. Vale, que son 15, 20 kilómetros de Madrid, aprox. Bueno, un poquito más. ¿Un poquito más? Es que sí. La verdad es que lo he hecho por decir, no tenía ni idea de... Sí, está metido prácticamente en Castilla-La Mancha y pues serán unos 40 minutos más o menos, pero a un paso. Bueno, no es tanto, no es tanto. Es lo que tengo yo normalmente también de trabajar, de mi casa a la oficina, 40, Sí. 50 kilómetros, tampoco de... Para Madrid, para los madrileños eso no es distancia, ¿verdad? Sí, pero luego un cambio, es que todo es relativo. Yo estuve hace un par de años o tres años en Canarias, estuve en Gran Canaria y alquilamos una moto, una 125, una scooter de estas pequeñitas, ¿no? Llevamos mi novia y yo juntos y nos recorremos la isla entera. Y cuando le decías a los isleños, a los canarios, le decías, sí, pues vengo de Faro Sardina. Y te decían, oh, pero estás loco, niño, pero ¿cómo puede ser? Si está lejísimos esto. Digo, pues si el GPS pone 30 kilómetros de punta a punta de la isla, que es decir, que es lo que hago yo cada día, trabajar o menos. Entonces, todo es relativo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, empezar a hablar un poquito sobre el tema de la ganadería y de la tauromaquia, que es un mundo que, como te decía antes, ¿no? Un poco fuera de micrófonos, estoy empezando a descubrir. Yo soy un espectador desde fuera, no tengo demasiado ya del tema y por eso mismo, pues bueno, hablo con gente para descubrir un poquito más sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, ayer tuvisteis visita a la finca. Sí, ayer tuvimos nuestra primera ruta guiada por la finca. La verdad es que mi padre siempre ha sido una persona absolutamente discreta, mi abuelo también. Bueno, yo soy la quinta generación de ganaderos en mi casa. La primera que vamos a tomar el relevo mujeres, pero he de decir que en mi casa nunca ha habido ningún problema con esto y en la tauromaquia en general tampoco. Yo creo que
es un estándar o quizá un estereotipo que se tiene muy desde fuera. Y yo desde el primer momento en que me he introducido, quizá a lo mejor es porque he nacido en ello, yo nunca he notado ese rechazo o ese desplazamiento ni hacia mi persona ni hacia mi hermana. Y la verdad es que la primera ruta esta, nosotros nunca habíamos hecho nada y nos escribió una peña taurina de aquí de Madrid que se llama la Asociación El Embroque y me preguntaron que si hacíamos rutas y les dije, pues no, y me dijeron, entonces no nos la haces. Y les dije, no, hombre, no he hecho nunca ninguna, pero yo si queréis os hago una. Y la verdad es que me tiré un poquito a la piscina, no había hecho nunca una ruta y la primera la hicimos con 20 personas. Y la verdad es que una experiencia fenomenal. Como puedes ver, a mí me gusta muchísimo hablar, me gusta mucho estar con gente y muy importante, vinieron niños, que eso es algo que me parece fundamental. La experiencia iba muy orientada a los mayores, pero hice un par de puntitos curiosos para los niños, pues les dejamos hacerse una foto con un becerrito pequeñito y tal, y les hizo muchísima ilusión. Hay que adaptarse mucho a las necesidades, en este caso era una peña de aficionados, pero es importantísimo que nos acerquemos quizá más que al aficionado pues a esa persona, quizá que puede ser como tú, no es aficionada, pero tiene ese puntito de curiosidad, vamos a darnos a conocer, vamos a acercarlo. La experiencia tiene que ser distinta, hay que partir de cero, digamos que con esta ruta que hemos hecho, pues a lo mejor se ha partido del 5 y con gente que no sabe nada, pues hay que partir desde abajo y explicarlo todo muy bien para que lo entiendan, porque este sector es muy protocolario, tiene muchísimas tradiciones y si no has estado en ello desde el principio, quizá todo te puede extrañar mucho. A mí me ha pasado mucho de ir con amigos míos que no han ido nunca a una plaza de toros y se lo han pasado estupendamente, pero claro, ellos luego me decían, si yo hubiera venido aquí solo no hubiera sabido lo que veía. Entonces es muy pasa importante que también, nosotros... eso es normal también, ¿no? Pasa mucho en todo, ¿no? Vas a algún sitio a visitar y si vas con un lugareño, tampoco es que yo haya viajado mucho, ¿no? Que llevamos aquí hablando y ya pues te he dado dos ejemplos de viajes, ¿no? Pero típico que vas a Londres y si vas con alguien que ha estado ahí, sea de Londres o sea español o lo que sea, de donde sea, pero que te ayuda, ¿no? Que te dice dónde ir y demás, siempre es mejor, ¿no? O vas a un espectáculo, lo que sea, y te explican, a un museo, ¿no? Y te explican realmente las obras que hay detrás o qué significaba para el artista, etcétera, etcétera, acaba teniendo mucho más sentido para ti y es una experiencia mucho más completa que si vas tú solo a ver cuadros o a ver museo de algo y no te enteras de nada porque no conoces la historia, ¿no? Eso tiene sentido, tiene sentido. Me ha llamado la atención que ya enseguida has comentado tú sola, ¿no? El tema de quinta generación de tu finca o de vuestra ganadería y en este caso siendo tú y tu hermana mujeres y que nunca habéis tenido ningún tipo de problema. Es curioso porque yo empecé a hablar del tema de los toros y no había caído en que era un mundo a priori desde fuera bastante machista, en el sentido que no había mujeres, o como mínimo yo desde mi cultura, que ya te digo que no estoy para nada puesto en nuestro mundillo, no veía mujeres, pero tampoco había caído en el tema de decir, no hay mujeres. A lo mejor a mí en el tema del toro, lo que me llamaba más atención era la muerte del animal y el sufrimiento del animal. No me llamaba atención en que no habían chicas matando o toreando animales, ¿no? Sí. Y bueno, como mínimo sí que podemos decir que hay ganaderas. ¿Hay muchas más? Pues en Madrid, por ejemplo, está la ganadería de Monte Alto, que las que están más involucradas son sus hijas. También está la ganadería del Álamo, que está Nuria. Y así mujeres más metidas en la Comunidad de Madrid, te estoy hablando, poco, pero por ejemplo yo en Andalucía conozco a Marisa, que lleva la ganadería de Guadajira, ya ha retirado a su padre, ella es veterinaria y está súper involucrada en el campo en general, no solamente en la ganadería de Bravo. Pues Sandra Sopeña en la zona de Guadalajara, yo creo que está. Prieto de la Cal lo lleva también una señora de toda la vida, María Luisa Paniagua, que si no me equivoco, porque mi padre siempre ha hablado de ella, pues debe ser muy, muy mayor si no ha fallecido. Y siempre ha habido la figura de la ganadera. Lo que dices tú ahora mismo, por ejemplo, en cuanto a toreras, ha habido menos, pero por el mero hecho de que hay que tener una fortaleza física muy grande para ser matador de toros. Esto ya no es cuestión de machismo.
Los trastos de torear pesan muchísimo. Para enfrentarte a un animal de ese tamaño y de ese calibre, hay que tener una fortaleza física muy grande. Entonces yo creo que es más un problema físico que de un machismo real. Un ejemplo muy bueno de que en mi casa nunca se ha sido machista en este sentido, el otro día me pasaron un amigo de mi padre, un cartel de 1975 de mi abuelo, en el que toreaban dos novilleras, Mari Fortes y Encarnita Corral. Y entonces por eso te digo que realmente esto es en el 75, que hace muchísimos años. Siempre ha existido la figura de la mujer. Hoy en día hay una rejoneadora que es de las mejores que hay en el panorama actual, que es Lea Vicens. Entonces sí que damos nuestras pinceladas, pero somos minoría. Soy minoría y bueno, como muchos sectores, también es verdad que yo estoy en el mundo del running, también hay menos mujeres que corran que hombres y mil historias, aunque eso va cambiando y igual que aquí, pues en todos los sectores, ¿no? Culturalmente, socialmente, siempre la mujer ha hecho menos actividad que el hombre y el hombre ha tenido más libertad para hacer lo que le da la gana y también entiendo que es algo que va cambiando a poco y que cada vez son también unas diferencias, pero en todos los sectores siempre destaca más el hombre que la mujer. Y que eso está cambiando y de puta madre, pero es verdad que, bueno, se requiere su tiempo. Entiendo lo de la fuerza física, pero claro, no sé, es que desconozco cuánto pesa realmente los trastos, ¿no? Que se llama, para torear. Pero no sé, yo también creo que con cualquier fortaleza, o sea, que con un buen entrenamiento físico puedes llegar a hacerlo, ¿no? Que para eso también están las chicas hoy en día. Bueno, mira, Lidia Valentín, ¿no? En halterofilia, que es un bicharraco que te levanta más peso que tú y que yo juntos, seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que pues, realmente si se prepara bien, o bomberas, por supuesto, demás, ¿no? Pues si se prepara bien, no tendría por qué ser un impedimento, ¿no? Que quizá ha habido esa creencia, pero con el tiempo, si se da la oportunidad y se da la cobertura que se tiene que dar, pues no va a ser una barrera. Por supuesto, en el momento que, bueno, Cristina Sánchez fue matadora de toros, que es una figura muy conocida, creo que es una persona que conoce prácticamente todo el mundo de dentro y de fuera, precisamente porque era matadora de toros mujer. Y si el que quiere puede, bueno, o el que puede. Yo, por ejemplo, a mí me funciona muy bien la cabeza, pero físicamente soy delgadita, soy pequeñita, no tengo una fuerza física muy grande. Y a mí personalmente creo que, hombre, pues a lo mejor lo que dices tú, entrenando mucho, pero yo he cogido una muleta, un capote y yo, como Belén Ortega, creo que tendría que entrenar muchísimo, pero muchísimo. Bueno, no sé, yo a ver, ahora estoy haciendo lo que ahora, yo que ya te he dicho que mi posición es, entre comillas, antitaurina, ¿no? Por así decirlo, que podemos hablar de buen rollo, pero yo ahora te animo a que mates o a que torees. Entrena y si te gusta, coño, ¿por qué no? Bueno, eso ya son palabras mayores porque, o sea, el primer paso que hay que hacer es tener la fuerza física, luego hay que tener el valor para ponerse ahí delante. Que eso no se entrena, que eso también es un poco innato, supongo, ¿no? Efectivamente, hay niños que nosotros los vemos cuando empiezan en las escuelas y no todos nacen con el mismo valor, unos consiguen crearlo y otros pues no llegan a ello y se quedan en aficionados con animales más pequeños, matan el gusanillo con ello y no llegan porque, mira, mi padre, por ejemplo, siempre lo dice, él con 20 años le hubiera gustado ser torero, tenía el acceso en casa a los animales y él toreaba y siempre lo dice, es que no es tan fácil ser torero porque si todo el mundo tuviera el valor, todo el mundo seríamos torero porque es un subidón de adrenalina y es maravilloso lo que sientes, como tirarte en paracaídas, el subidón de adrenalina que te da. Pero claro, hay que valer para ello. Y él lo decía, y tiene 75 años y todavía sigue toreando becerras pequeñitas. Decía, cuando empiezan los pitones a echarse para adelante, que tiene la cara seria, y cuando te pasa por al lado bufa, hay que aguantar el tipo. Yo, en otros episodios, la gente lo puede escuchar, ya comenté lo que fue en el último con Alfredo, que le dije que yo no tendría ni mucho menos, que no lo haría porque ya no lo haría, porque yo no lo comparto, pero que yo tendría la valentía, por así decirlo, de ponerme delante de un bicho y jugármela, ¿eh? Es decir, que eso ya lo encuentro el primer paso. Ahí está la primera discrepancia, ¿no? Es que no tengo ya ni ese valor. Y ya no, a eso ya ni llego. Como mucho la carretilla. Esa carretilla que cuando para entrenar, ¿no? Que se usa una carretilla. El carretón.
Eso, el carretón, que hay una persona, Sí, que es la persona que tampoco te va sí, a dar fuerte, ¿no? Venga, vaya, si sí, quieres, y ahí puede llegar a jugar, pero si no, que sí. lo veo complicado. ¿A ti te hubiese gustado ponerte delante, o tú has hecho algún intento de ponerte delante de un animal A ver, para yo en casa torearlo? siempre se hace alguna cosita. Lo que pasa es que intento tener cabeza. Cuando era más joven hacía más cosas. Y luego vas creciendo y te das cuenta que un golpe mal dado es peligroso. Son animales con muchísima fuerza. Y una mala caída, yo me dedico a otras cosas. Es lo que te digo, yo trabajo para otra persona, soy farmacéutica y yo soy ganadera. Entonces yo tengo que estar en mi papel. Para eso hay gente que son profesionales, que son matadores de toros y que se dedican a ello. Entonces tampoco tenemos por qué hacerlo todo todos. No, no, es verdad que cada uno tiene su función, ¿eh? Cada uno tiene su función. Ahora que me decías que son animales con mucha potencia y que también me decía cómo resopla el bicho, ¿no? Sí, Me hace gracia porque este fin de semana estuve con mis hermanas en el Cap de Creus, es la parte del norte de Cataluña, el Cabo de Creus, sí, y, y ahí pues por la noche estamos en furgoneta y por la noche estábamos cenando, pusimos las mesas, el gazpacho, la tortilla, yo y mis dos hermanas y yo. Ahí sentados, nos sentamos, pasan 3 segundos, aparecen 3, 4 jabalís, sí, dos crías y luego dos grandes, y dijimos, ¡hostia! ¿Cómo se escucha, cómo resoplan, cómo se sí, acercaban a buscar la comida? Tuvimos que recoger rápido y meternos dentro de la furgoneta, ¿no? Y son animales grandes, que también son peligrosos, pero son sí, toros. Y ya impone, ya impone, porque sí, nunca sabe la reacción del animal cómo va a ser. No me quiero sí, imaginar delante de un bicho de 500 kilos, ¿no? Es que eso tiene que ser sí. Hombre, otro. yo es una experiencia que no sé si por suerte o por desgracia no te puedo contar porque nunca he estado ahí delante. Eso supongo que te lo habrá contado mejor Fernando Adrián. Pero sí, debe ser muy impresionante. Yo he estado delante de becerras pequeñas y, y yo, que solamente he hecho pinitos muy básicos, es cierto que siempre sales con la reticencia, siempre hay alguien que te dice, venga, tal, cuando estás entre amigos, tú sales y sales un poco asustadete y luego es eso, sales con la adrenalina muy arriba y sales diciendo, quiero más. Porque es eso, ese sentimiento de plenitud, como cuando haces cualquier cosa de riesgo. Sí, supongo que tiene que haber un componente de adrenalina que te explique Altísimo. la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque si no, Sí, es que si lo piensas fríamente, también desde fuera, ¿eh? Pero si lo piensas fríamente, creo que le hacía la broma a Alfredo en el otro episodio anterior, que le decía, ¿quién fue el primero que se puso delante de un toro, ¿no? Que dijo, vamos a jugar con un toro. ¿Qué necesidad sí, teníamos, ¿no? Como humanos, de poner sí, delante de un bicho que tiene 2 cuernos y con mucha fuerza. ¿Qué sí, necesidad había de eso, no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Pensándolo fríamente, es gracioso. Pues el sí, origen, ¿no? Joder, pero es que ¿a quién se le ocurre ponerse delante de un bicharraco así? Pero también a quién se le ocurre tirarse en paracaídas o hacer puenting con una cuerda en el arnés efectivamente. y tirarse. ¿O quién fue el primer loco que se subió a una montaña arriba y se puso 2 palos en los pies y se tiró? Sí, sí, esa es otra, claro, con nieve, ¿no? Y dijo, venga, Claro. vamos para abajo. Sí, sí, sí. Hablabas de que cada uno tiene su papel y que no todo el mundo tiene que hacer todo. Me parece muy buen argumento, la verdad. Tu papel como ganadera, aparte de farmacéutica, pero los fines de semana ganadera y teniendo un poco la relación familiar de tu ganadería. ¿Cuál es el papel de una ganadera o cuál es tu día a día? ¿Cómo es un fin de semana tuyo? Bueno, a ver, yo te voy a contar un poco todo desde la base, más que un fin de semana mío. Te voy a contar la vida del animal desde abajo, Venga. si te parece interesante. Pues mira, nosotros, bueno, esto es un poco que es antes el huevo o la gallina. Voy a empezar un poco por en medio para llegar a donde quiero. Se hace una selección tanto de madres como de padres, buscando unas características que luego si quieres hablamos de lo que más o menos en mi casa se busca. Cada ganadero busca unas cosas Ujú. distintas. Y entonces tú seleccionas las madres y es pues la selección, voy a hablar un poco en coloquial porque entiendo que según me has dicho cómo va el post, tenemos público de todos los estilos y entonces para que el que no sepa nada de esto sepa cómo va. La selección es algo muy parecido a lo que se hace en una plaza de toros, pero no, pues no se ponen banderillas. Al caballo es muy leve porque va muchas veces, pero el castigo es muy leve porque nosotros lo que nos interesa ver es cómo va el animal.
es un animal que tú te vas a quedar en casa, no va a muerte, entonces hay que cuidarle mucho para que las heridas sean lo menor posible. Y según el comportamiento que tú elijas, pues seleccionas unas vacas para madres u otras no. De idéntica manera se hace con los machos. Con los machos es un poco más complejo, pero sería muy complicado explicarlo para una persona que no sabe nada de esto sin verlo, porque no se parece tanto a una lidia habitual como el tentadero de hembras. En el macho lo que se ve mucho es cómo se va el caballo, pero no se saca un capote inicialmente, se hace prácticamente a cuerpo limpio. Es una cosa totalmente distinta. Habría que verlo para que se pudiera explicar bien y que la persona que no sabe nada de esto palpara de lo que estoy hablando. Entonces, una vez seleccionadas las madres o los padres, pues otra cosa importante, que no sé si ya han hablado de ello, es que existen una cosa que se llaman encastes en los toros. Los encastes, digamos que podrían ser como si habláramos de los perros, las razas de perros, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí en España, cuando el ministerio catalogó el toro de Lidia, lo metió todo en un bloque y eso ahora pues está generando ciertos problemas porque hay ciertos encastes, que me recalco son como razas, que están prácticamente en vías de extinción, por no decir están extintos, y lo suyo sería intentar protegerlos un poco de alguna manera con algún tipo de ayuda y es muy difícil hacerlo porque el ministerio realmente contempla toda la cabaña brava como un solo. Entonces, bueno, pues según el encaste que tengas, en mi casa, por ejemplo, tenemos 3 encastes distintos, debidamente separados, tú buscas unas características y cada uno de esos animales va a un cercado distinto, a 2, a 3, cada ganadero lo hace de su forma particular, somos cada uno un mundo muy distinto. Y entonces cada vacas van con sus correspondientes sementales. Los sementales se echan de uno en uno. ¿Por qué? Nosotros queremos saber de qué semental es cada cría. A la hora de hacer la selección, luego eso nos sirve para saber si es buen padre, es buena madre, qué producto da uno con otro. La verdad es que es un poco hacer encaje de bolillos ser ganadero. Entonces, una vez que ya está cubierta la vaca, tiene su cría y se coge, en mi casa se siguen haciendo las labores como antiguamente, somos de los pocos de España que seguimos haciéndolo así, y trabajamos a caballo. A caballo pues se hace una carrera y se saca a la vaca del rebaño de vacas con su cría. Y a la carrera se separa la cría de la madre, se coge la cría y se le ponen los pendientes que seguramente, eso sí que hayáis visto, que llevan, eso se les pone al nacer y es un pendiente que ya asocia a esa cría con su madre. Es como si fuera un DNI, una identificación, ¿vale? Entonces se le da de alta con eso. Así tú sabes de quién es la madre o el padre y puedes saber si a la larga, si este animal sale bien o con las características que tiene que tener, pues bueno, pues sabes que esa combinación de padre-madre es buena y efectivamente. Ahí, ¿no? Para nosotros como ganaderos nos sirve para eso y bueno, pues a la Comunidad Europea le sirve para controlar la población, los movimientos que se hacen en el futuro y hacer un seguimiento total y absoluto del animal. Vale. Los animales se separan de las madres más o menos cuando tienen 1 año. Que eso es el destete. Eso se hace en todos los animales, de todas las ganaderías, sea de lo que sea, ovino, caprino o bovino o todo lo que podamos imaginarnos. Llega un momento hay que separarlos de las madres. Y ahí pues ya se lleva a cabo es que no sé cómo llamarlo para que todo el mundo entienda. Bueno, tú dilo y ya lo pegamos. Sí, pues se lleva a cabo el proceso del herradero. El herradero son los números que tienen todos los toros en un lateral. En ese lateral, eso fue lo inicial. Los crotales es una cosa muy moderna. Antiguamente, inicialmente, lo que se hacía era solamente herrar los animales y era para identificarlos. Cada ganadero podía identificar sus animales con las marcas al fuego. Los hierros que se llaman hierros, los dibujitos que se les hacen, los hierros que llevan los animales son para identificar de qué asociación somos. Existen 5 asociaciones a nivel nacional. Estas asociaciones van vinculadas al ministerio y son las que nos permiten lidiar, son las que nos acreditan como ganaderos de lidia verdaderamente, que no tenemos ningún cruce, no tenemos nada hecho. Si tú no estás en el libro genealógico, no puedes ir a una plaza de toros.
Es para... No vale cualquier toro, no vale cualquier ganadería. Yo no puedo mañana coger una vaca y un toro y venga, intentar meterlo en una plaza de toros. No, o sea, es No, mucho más tendrías que darte de alta en una normal. asociación Ajá. y que tus animales entraran en el libro genealógico. Entonces, pues las marcas que llevan es una identificativa con qué asociación es, hay 5 a nivel nacional. Otra es tu hierro, que es el dibujo con el que nos identificamos cada ganadería. Luego llevan un número, porque al final, como se hierran muchos animales, les tenemos que poner un número de serie. Eso cada ganadería lo hace de una manera distinta. Hay ganaderías que empiezan todos los años por el 1. Yo, por ejemplo, en mi casa, los machos siempre se empiezan a errar por el 1 y siempre se salta el número 13. El 3 se salta. El 13. Ah, el 13. Sí. Supersticiones de toda la vida y se siguen manteniendo. Es lo que te decía al principio. Es un sector que es muy tradicional y tiene muchas supersticiones, muchas cositas. Y si no te las explica nadie, pues pueden chocar y no entender por qué. Y las hembras, por ejemplo, nosotros, como se dejan muchas más madres que padres, lo que hacemos es un correlativo hasta que llegamos al 999, porque son 3 números, y luego volvemos a dar la vuelta y empezamos a rellenar huecos con las vacas pues, que han fallecido o se han retirado por X motivo. Claro, porque la vaca número 5 no va a coincidir con la vaca 997. Por Claro, timings de vida, me refiero, ¿no? pueden coincidir. En mi casa, por ejemplo, las vacas llegan a vivir 22, 24 años, pero hay en casas que tienen una longevidad más pequeña. Y luego llevan un número también, que es el que llevan en la pata de adelante, que es el año de nacimiento. Eso se denomina el guarismo. Entonces, pues llevan un 1, un 0, un 2, según el año en el que nazcan. Este año, bueno, siempre se yerra con el número anterior, porque se yerra cuando ya han nacido hace un año. Nosotros, por ejemplo, este año hemos cerrado con el 0, que es el 2020. Y esos, bueno, ahora os cuento un poco cómo van las edades. Las edades, la denominación de edades en el toro de lidia se denomina añojo a los animales que tienen 1 año, heral al animal que tiene 2, utrero al animal que tiene 3, y ahora ya entramos en lo más fácil. Cuatreño el que tiene 4 y cinqueño el que tiene 5. Toros con 6 años las ganaderías no suelen tener, lo que se suelen tener más de 6 años son vacas, y toros con 6 años como mucho los sementales, porque con 6 años ya no se pueden lidiar. Por normativa. ¿Con cuánto se lidian? ¿Con 4 o 5? Mira, pues te cuento. Los añojos son para becerradas para los chavales que están empezando abajo en las escuelas. Ajá, sí. Los herales es lo que se conoce como novilladas sin picadores, que es un pasito más de los chavales que están iniciándose. Los utreros son las novilladas con picadores. Y ya son pues, un toro más serio, no llega a ser un toro de una corrida de toros, pero se acerca mucho. Y los cuatreños y los cinqueños son las corridas de toros. Y ahí es donde entran los matadores de toros, que ahí también entra un cambio en denominación de novillero a matador de toros. Y entonces entendemos que el que se torea tienen 4 o 5 años, sí. Cuatreros ¿no? Cuatreños. Cuatreños o cinqueños. Voy a decir 4 o 5 años mejor, para no liarla. Sí. Que me disculpe la gente del mundillo, pero no, mejor así no se caga. Entonces, 4 o 5 años tienen los toros y a partir de ahí se torean y normalmente... No, se empieza a torear desde que tienen 1 año. No, pero torear es que se van a la plaza de toros, se llevan a la plaza de toros. No, todo es en plaza de toros. Vale. Lo que pasa es que tú de lo que estás hablando son de corridas de toros. Todo lo demás es también en plaza de toros. Vale. Yo, por ejemplo, corrida de toros, sí. En mi ganadería, por ejemplo, sobre todo matamos añojos y herales. Vale. No, por cada ganadero tenemos una logística a nuestro alrededor y nosotros por las características de la finca no nos interesa cargarla más de animales, entonces nosotros intentamos vender todo con 1 año, con 2 años. Ahora, pues por la pandemia que nos ha acontecido y se ha quedado todo muy parado, pues este año sí que tenemos utreros y tenemos algún cuatreño. Claro, porque es lo acumulado de 2 años. De 2 años que no se ha podido hacer. ¿Cómo ha ido, cogiendo el hilo de lo que comentabas ahora ya del tema de la pandemia y del virus? ¿Cómo ha ido para un ganadero? Porque hemos hablado en algún episodio alguna cosita. Sí. Luego todos sabemos cómo está el tema de la pandemia, el tema del virus en diferentes sectores, pero el mundo del toro, la verdad que no se ha hablado mucho y
Y bueno, ¿cómo ha afectado? Entiendo que no ha habido corridas de toros, igual que tampoco han habido Juegos Olímpicos hasta 2021, ¿no? O la Eurocopa hasta 2021. Entonces, entiendo que corridas como tal tampoco han podido haber. Y en cambio, tú sí que Pues tenías tú sí que tenías el animal preparado para poder torear. efectivamente, pese a que pueda parecer dramática, ha sido una tremenda y absoluta ruina para muchísima gente. Todo el mundo tenía sus animales preparados, esto empezó en marzo. La temporada taurina en abril ya empieza a moverse y digamos pues que nosotros, por ejemplo, los últimos animales que vendimos, este año ya se ha vendido algo, pero los últimos animales que vendimos pre-pandemia, date cuenta que fue en septiembre del 2019, imagínate el absoluto drama. En mi casa en concreto tenemos más actividades porque tenemos agricultura y tenemos ganadería de toros mansos y al final, pues bueno, sujetas un poco unas cosas con otras. Y en la Comunidad de Madrid, gracias a Dios, hemos tenido muchas ayudas, nos hemos movido mucho y la verdad es que la Comunidad de Madrid ha entendido desde el primer momento que el sector ganadero en general estaba muy afectado y el de los toros de Lidia, pues es que nuestra actividad estaba parada por completo, igual que ha podido ser la de las orquestas o la de los feriantes, porque nosotros dependíamos de las fiestas de los pueblos. Claro. Entonces todo eso estaba totalmente paralizado. Este año no está tan parado, pero te diría que se está dando un 10%. Y la gente sigue, mucha gente el año pasado mató animales. En Madrid las cabañas ganaderas se han sujetado un poquito más por la subvención que recibimos, pero hay comunidades que no han recibido nada. Los animales siguen comiendo, seguimos teniendo gastos de personal. Nosotros no hemos podido reducir personal porque si hay que cuidar a los animales, necesitamos la misma gente. Esto no es como una tienda, que si me entra menos gente quito a un chaval. Nosotros no nos hemos podido permitir eso. Y bueno, pues gastos de veterinario, los gastos que tienes en maquinaria, se echa de comer con un tractor, pues las averías que puedas tener. El gasto se ha mantenido totalmente constante, incluso te diría que se ha incrementado. ¿Por qué? Porque todos los animales que teníamos que haber vendido no se han vendido, entonces como no los has sacado, has tenido el doble de consumo del que pensabas tener. Así que realmente un verdadero drama, de eso no te puedo contar nada bonito, por desgracia, pero estamos aguantando como se puede. El ganadero de Lidia es una persona muy bohemia, muy romántica, si no, no nos dedicaríamos a esto. Esto es un sector, no te voy a decir total y absolutamente deficitario al 100%, pero muy difícil sacar beneficios de él. Y pues hay muchos ganaderos que lo que hacen es sostener la ganadería, pues comido por servido y lo hacen por placer. Y pues eso no se ha conseguido. Ganaderos que viven de esto por completo, pues imagínate el drama, 1 año y medio sin tener ingresos. Y no puedo decir nada positivo de... Bueno, sí, te puedo decir una cosa positiva de la pandemia, que yo intento siempre recalcarlo. En la Comunidad de Madrid los ganaderos nos hemos unido, nos ha conseguido que nos hagamos una piña, teníamos un objetivo en común, todos teníamos un drama muy grande. Y bueno, pues en estos momentos de absoluta tragedia nos hemos unificado muchísimo, nos hemos conocido unos a otros que no nos conocíamos y de eso se han sacado muy buenas amistades y una forma de trabajar muy buena. Hay mucho ganadero muy joven en la Comunidad de Madrid, es algo muy curioso. Y la verdad es que estamos tomando caminos un poco distintos a los del resto de España, precisamente porque esto vale para todo, la unión hace la fuerza. Y en el momento en que nos hemos unificado y hablamos las cosas antes de hacerlas y vamos en bloque, pues la verdad es que estamos consiguiendo cosas muy bonitas y tenemos en mente proyectos chulos para hacer en la Comunidad de Madrid. Y por lo menos, pues bueno, dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero lloramos unos en los hombros de los otros. Me ha llamado la atención lo que comentabas de que nos hemos unido y que todos tenemos la misma causa, todos tenemos el mismo objetivo. Y claro, por un lado, eso es lo típico, ¿no? Entiendo, no sé, como todos sectores, no, no digo vuestro en sí, cómo afecta el vuestro es lo que me tendrías que responder tú, ¿no? Pero yo no sé, ¿no? Pero es como en todos los sectores, que en realidad somos compañeros o sois compañeros, pero a la vez competencia, ¿no? ¿Entiendo? ¿Eso cómo se gestiona?
A ver, somos competencia, sí, pero no, porque es lo que te contaba que antes me he desviado un poco, nos hemos desviado los dos. Cada ganadería es un mundo totalmente distinto. Existen muchos encastes y cada ganadero tenemos un encaste y luego dentro de cada encaste cada ganadero busca un poco unos criterios distintos. En el sector se dice mucho que los toros se parecen a sus dueños, porque cada ganadero busca un poco, pues quizá que se refleje su carácter o porque, bueno, pues esto es como el pelo, cada uno nos cortamos el pelo de una forma distinta porque tenemos un gusto distinto. Pues a la hora de ver un animal y seleccionarlo, cada uno seleccionamos unas características, un puntito distintas a las del de al lado. Entonces, a base de años, aunque hayas partido de la misma base, vas derivando cada uno un poco hacia un lado y somos todos iguales pero diferentes. Entonces, ¿somos competencia? Sí, pero somos tan distintos que eso es lo que hace que en la variedad esté el gusto. ¿Cómo son vuestros toros? Pues nosotros tenemos 3 encastes distintos porque somos unos románticos. Tenemos un encaste con una punta de vacas muy pequeña, tenemos solamente 30 animales de la rama de Santa Coloma, de Coquilla, que es uno de estos encastes de los que te decía que están prácticamente en peligro de extinción. Nosotros tenemos 30 vacas. Creo que ahora mismo en España solo hay 5 o 6 ganaderías que siguen manteniendo este encaste. Debe haber unas 200 vacas en toda España solo. Entonces, pues al final es muy dramático que esto se pierda. Es un encaste de los que si ya has hablado con otros compañeros, un encaste de los duros. Tiene una embestida muy distinta a lo que se está acostumbrado ahora mismo. Es un toro más antiguo en el comportamiento. Y pues esto se mantiene por eso, el romanticismo, son unas vacas muy bonitas, tienen una apariencia física totalmente distinta a las otras, son muy pequeñitas, tienen unos pelos, suelen tener todas 3 o 4 pelos de colores mezclados, son muy bonitas, por lo menos en mi casa, mi encaste. Y luego pues tengo otro encaste al que se le pide algo totalmente distinto, el encaste Domecq, sí que habrás oído hablar de él, porque es el más conocido y el que hay más abundancia. Ese tipo de toro es el que conoce prácticamente todo el mundo. No te voy a hablar mucho de él porque es que es el toro que veis en todas las plazas. Es un toro que embiste largo, que hace mucho la rueda, que es muy sencillo de torear, que me perdonen los toreros que me hayan oído decir esto, pero creo que ellos entenderán a lo que me refiero. El concepto. Y luego, pues nosotros tenemos otro encaste que es también un encaste más antiguo, proviene también de la línea de Domecq, pero es más especial, viene de otra rama y se llama Aldea Nueva, por la línea del Raboso, y eso es una vaca más grande, un toro más grande, con la cara muy espectacular y lo que te digo, más grandón, más alto, con más caja, más cuerpo los animales, quizás sea menos estético, pero bueno, a mí es que me gusta más que lo de Domecq, embiste para mí mejor que lo de Domecq, que es lo más conocido, porque tiene un puntito de alegría y de bravura más que tiene ahora mismo prácticamente todo lo de Domecq. Entonces, le da esa emoción que realmente busca el público en la plaza. Es un animal más complicado de torear porque los toros, cuanto más son más bravos, más complicados son, más exigen al torero. Y una cosa que se ha dicho siempre en el mundo del toro es que los buenos toros destapan a los malos toreros. Se ve malas carencias, ¿no? Si algo es más sencillo, pues... Efectivamente, si haces algo mal, es más fácil que se vea que si el animal es malo y pone problemas, es más fácil tapar los fallos. Cuando antes hablabais porque me has comentado, ¿no? Que teníais las vacas y los toros mansos, sí. El concepto de toro manso, sí. A mí me ha llamado concepto de toro manso a concepto de toro bravo, ¿no? Un poco Claro, en un hipotético mundo, porque bueno, luego vendrá un poco la pregunta sobre si el tema de los toros, como lo conocemos hoy en día, tal y como la sociedad avanza y demás, puede llegar a sobrevivir muchos años. Sí. No, sí, ahora hablamos del tema, ¿no? Pero claro, entiendo que la diferenciación entre toro manso y toro bravo, el toro bravo está criado
para lidiar, está pensado para torear en realidad, ¿no? Es que son especies distintas. Me refiero, o sea, lo que me refiero es que el toro manso, entiendo que está pensado, al fin y al cabo, para reproducir, ¿no? Con la vaca y para criar y luego pues, que vaya a matadero y comer, ¿no? Sí, Para que me sí, entienda, con sus explicaciones muy generalistas, ¿eh? Pero bueno, ya nos hemos entendido, sí, ¿no? Para procrear y para comer. Y en sí. cambio el toro bravo, si no fuera por la tauromaquia, no existiría. A ver, no existiría y te voy a explicar por qué. El toro de Lidia también se come, es una carne muy rica. En mi casa la consumimos muchísimo. Y es una carne que se puede parecer, se puede parecer quizá más un poco a la carne de caza. Es una carne más roja, con un sabor un poco más fuerte, pero está muy buena. Yo en mi casa estoy muy acostumbrada, de toda la vida la hemos comido y la verdad es que me parece mucho más sabrosa. A mí me gusta mucho la carne de Lidia. ¿Cuál es el problema? Es un animal que da mucho menos peso, entonces a la hora de llevarlo al matadero te pagan la mitad porque te pagan por kilos. Por no hablar de que al final, pues el tipo de carne, por la fibra que tiene, a ver, digamos que un toro de carne son los míticos gorditos que vemos, tienen grasa. Sin embargo, el toro de Lidia es un animal muy fibroso, es un atleta. Entonces, pues la carne que se saca es distinta y la pagan pues a menos de la mitad que la otra carne. Entonces, no, nosotros no podríamos sobrevivir si nos retiraran las plazas, si nos retiraran nuestra actividad, porque solamente, por mucho que seamos bohemios, si solamente nos pagaran la carne, no podríamos sostener eso, pues porque por un toro de 500 kilos te pagan apenas 300, 400 euros cuando te ha costado criarlo 4.000 o 5.000. Entonces es inviable, sería inviable el mantenimiento de estos animales si nos quitaran la actividad. Y sí, claro, aquí el argumento mío, yo digo, mi punto de vista desde Sí, fuera, entonces, claro, digo, bueno, si sacas tan poco dinero con un toro de Lidia, lo suyo es ganadería pura y dura, vacas y toros gorditos que te sí. pagan más, ¿no? Claro, pero es que son conceptos distintos. Nosotros sí le sacamos beneficios y lo llevamos a la plaza. Claro. Es que si, a ver, si a alguien, algún iluminado se le ocurre dedicarse a la carne y para dedicarse a la carne compra toros de Lidia, ya le digo yo, antes de que empiece, que va de cabeza. No, claro, no, si yo te digo yo desde la cultura de decírtelo en plan, Sí, cómo funciona la industria, ¿no? Me refiero. Cuando, claro. cuando el toro es toreado, muere y se lleva... ¿Dónde va el toro cuando muere? Va al matadero y a una carnicería. Eso va a ¿Y, carne todo. y ese acuerdo es vuestro? O sea, ¿el ganadero es el que se encarga de eso? ¿O una vez Esa estás... es una gran pregunta. Creo que la has hecho de manera inconsciente y es una gran pregunta. Cuando yo era pequeña, No, no, 100% consciente. Soy un gran ah, periodista. vale. Cuando yo era pequeña, la venta del toro era totalmente distinta. El ganadero vendía la bravura es lo que desarrolla el toro en la plaza, y esa bravura se vendía al empresario, al ayuntamiento, a la persona que diera la corrida de toros, novillada o el festejo que fuera. Y luego el mismo ganadero era el que se ponía de acuerdo con el carnicero, llegaba a un acuerdo en precio y la carne la vendía directamente el ganadero al carnicero. Eso cuando yo era pequeña. No sé cuándo fue exactamente ese cambio, pero yo creo que a mí mi padre dejó de llevarme al matadero después de los festejos a ver los toros cuánto habían pesado, pues cuando yo tenía aproximadamente 10 años, o sea que por lo menos hace 20 años o 25 que, que se ha dejado de hacer esa práctica. Ahora tú vendes el animal y va con todo. Viene todo Tú, incluido y la carne se la queda al empresario, es el empresario el que hace el negocio con el carnicero. o sea, que entre comillas tu distribución de la parte de toros y vacas mansas a la ganadería, o sea, perdón, a la ganadería, toros y vacas mansas al carnicero, etcétera, Sí, sí que existe, pero una vez sí. hablamos de toros bravos, tú lo que vendes es el animal, una vez está en la plaza de toros, tú ya te despreocupas. Efectivamente, nosotros con lo que sí que hablamos con el carnicero es con los animales que se tientan, que es lo que os hablaba antes para la selección. El animal que no vale, pues hay ganaderos que no te vale para quedártelo tú en casa, a padrear o a madrear.
haces o tienes varias opciones. Hay gente que, por ejemplo, las vacas pues las echa luego a capeas al Grand Prix, mítico este conocido y cositas de estas, o a la calle, a encierros. Y si no, por ejemplo, yo en mi casa lo que hacemos es que llamamos al carnicero y esos animales van a carne porque ya nosotros no nos valen para otra cosa. Previamente, pues hay ganaderos que hacen capeas, eso, pues lo que te digo, cada ganadero es un mundo, tenemos unas actividades un poco distintas y según también la necesidad y el momento nos vamos adaptando a hacer unas cosas u otras. ¿Y vendéis, bueno, en tu caso, en tu ganadería, vendéis Sí. ¿A quién vendéis? ¿A carnicerías pequeñas, locales o grandes superficies? Yo te puedo comprar carne como socio final, como así. No, nosotros tenemos que vender a un carnicero, o a un matarife, digamos, que esté autorizado. Y él ya viene con el camión y lo manda al matadero, y en el matadero se mata el animal y él ya se queda con la carne. Nosotros aquí en la finca no podemos matar nada. Tendríamos que tener un matadero autorizado para poder matar cualquier cosa y distribuir nosotros. Para conocer un poco la cadena de la industria. Sí. Que todo el mundo, que desde fuera eso no se conoce, ¿no? Y esto como, bueno, pues, porque mi pregunta era, o sea, la broma era cuando tú has dicho, sí, porque la carne de toro de Lidia o la carne de lidiadas es como, está más buena, más sabrosa, más roja. Y en mi casa se come mucho. Y yo te iba a decir, digo, calla, coño, porque lo tienes ahí, ¿no? Como en plan, coño, es tuyo. Pero también tenemos manso, pero lo de Lidia a mí me gusta mucho, está muy rico. No, pero me refiero que la broma es que claro, porque lo tienes en casa, ¿no? Es como fácil de, ¿no? Es un producto que realmente creo que casi nadie conoce y habría que promover un poco el consumo para que la gente lo probara y viera que realmente está bueno y que supiera que existe, porque hay mucha gente que no sé qué se piensa exactamente que hacemos con los animales cuando los matamos. Yo creo que hay gente que se piensa que los tiramos a la basura o algo, que eso no se come. Hombre, yo no sé dónde va, pero entiendo que se come, lo que no sé es cómo. Sí. Yo luego a lo mejor discutiría, como te decía, ¿no? La manera de... Me había preguntado por eso, ¿no? La manera de matarlos, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cómo es para un ganadero o ganadera, en este caso, cuando tú te cuesta 4.000, ¿no? Tú dices, ¿no? Te cuesta casi como 4.000 euros criar un toro en sus 4 o 5 años. Es verdad que tú en tu caso a lo mejor es un poquito antes, ¿no? Que los que tienen 1 o 2 años o 3, como me has dicho, pero era un poco más jovencitos cuando los toreabais. Pero la pregunta es esa, ¿no? Es un animal que te ha costado tanto cuidarlo, tanto veterinario como en comida, como en salud, como en esfuerzo físico de horas en tu finca y demás, que le acabas cogiendo incluso no sé hasta qué punto, ¿no? Cariño, ¿no? No lo mismo un conejito o un perrito o tu gato que un toro, ¿vale? El tipo de cariño. Pero que hay un esfuerzo detrás para que ese animal viva y demás, ¿no? ¿Cómo es el hecho de, después de X años, cogerlo y llevarlo a la plaza de toros, que sabes que lo van a matar? O sea... A ver, para nosotros es que quizás sea complicado de entender para una persona que esté fuera del sector, pero para nosotros es emoción. Tú llevas, pues eso, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años criando un animal con la esperanza, de hecho nosotros no los llevamos con la esperanza de que los maten. Ojalá nos indultaran los 6 que van cada día a la plaza, pero es muy difícil. Nosotros lo que más le puede llenar a un ganadero es un toro bueno y que por supuesto que lo maten bien. A nosotros no nos gusta, pero no al ganadero, a nadie, a ningún aficionado, las míticas escabechinas que son las que pueden salir en la tele cuando interesa sacarlas, porque hay veces que todo se dramatiza en esto y en todo. El periodismo tiene un problema y es que tiende a llevarlo al extremo todo. Pues claro, tú una noticia, si la cuentas ahí en gris, no tiene gracia, pero si la cuentas en blanco o en negro, la gente mira. Entonces, pues para nosotros es que es la finalidad con la que los criamos. Entonces, lo que vamos es con muchísima ilusión de ver al animal en la plaza y que salga todo bien, de todo y por todo. Nosotros hay todo tipo de ganaderos, pero a nosotros nos gusta mucho el disfrutar y lo que nos gusta es ir y pasárnoslo bien y que se lo pase bien el público y que se lo pasen bien los chavales que están toreando y que están en la arena ese día. No queremos ir a sufrir. Entonces, pues
es que cuando vamos nosotros no pensamos lo van a matar. Pensamos que es una alegría, que hemos llegado donde queríamos llegar y lo que queremos es disfrutar mucho. Y sobre todo que la gente disfrute, casi más que disfrutar nosotros. Al final nos preparamos para ese espectáculo y es lo que queremos, que el comportamiento del animal sea el que tiene que ser. E insisto, cualquier ganadero, bueno, estaría encantado de llevarse sus 6 toros indultados todas las tardes a su casa, pero es una cosa muy, muy complicada. Desde mi cultura, que le preguntaba a Fernando Adrián, que me decía, digo, hombre, porque me dice lo mismo, ¿no? Dice, ojalá pudiese indultar toros cada semana o cada vez que de esto, ¿no? Y digo, bueno, pero está en tus manos, ¿no? Es decir, que tú decides si lo acabas matando o no, ¿no? Me dice, no. Tiene que haber unas ciertas características, el ganadero a veces se enfada si no, incluso porque lo que es indultar y dice, no, esto no es para indultarlo. Entonces es como que hay como muchos factores detrás, ¿no? No es tan... Pero claro, desde mi punto de vista era, coño, a mí el juego con el toro a mí no me importa, ¿no? Para que me entiendan. Sí. Pero el problema está en matarlo, coño, pues no lo mates, ¿no? Y me dice, no, pues que si no lo matas, tiene ciertas características para no matarlo, ¿no? Y si no acabas haciendo tu faena. Ten en cuenta que se llaman matadores de toros. Claro que sí. Si no los mataran, no tendría sentido el nombre. Entonces, pues sí que te lo explicó muy bien Fernando y es a lo que iba yo. Al final cada ganadero busca unas cosas. Muchas veces, el indulto, para empezar, lo pide el público. Es palabra del público, el público lo tiene que pedir. El matador de toros ha podido estar muy a gusto con un toro, le ha podido encantar. Si el público no pide, y el presidente autoriza. Entonces el público lo puede pedir y el presidente no autorizar. Y luego, pues a lo mejor yo he hecho un toro a la plaza, el público me lo pide, el presidente autoriza y yo por detrás estoy pensando, pues vaya mierda, a mí esto no me ha gustado. Porque a mí como ganadera, yo como Belén Ortega, ese novillo en concreto no ha tenido las características que yo buscaba. Y eso es algo que sí que puede ocurrir. Por eso te decía, Fernando, que hay veces que puede haber ganaderos que se enfaden con ciertos indultos. No, se enfadan, nadie se queja, pero sí que pues por detrás luego lo decimos. Pues a mí no me ha parecido que este toro fuera de indulto. Y luego hay otros que a lo mejor a ti te han gustado muchísimo y el público no ha sabido ver ese puntito que buscabas tú. Lo cual también quiere decir que a lo mejor tú tienes que buscar otro puntito, porque si solo te ha gustado a ti. Más complicado que parece, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy complejo. Quizá en eso está la belleza del sector, la complejidad y la dificultad que tiene. Hombre, una cosa que a mí me ha quedado clara con todo este tema es los años que lleva el mundo, la cantidad el mundo del toro, me refiero, la cantidad de veces que se le ha intentado, entre comillas, hacer sombra o poco a poco ir apartando. Es cierto que también lo hablaba con los otros compañeros en otros episodios del podcast, que sí que ha bajado por muchos motivos, porque la prensa no le da tanto bombo, porque hoy en día hay muchas asociaciones en contra, porque hay mucha gente, como yo, que no le ve la gracia o el arte en sí, ¿no? Entonces va perdiendo fuelle, pero ahí sigue. Y tanto Fernando como Alfredo, en los episodios que teníamos en esta miniserie de Toros de Tauromaquia, me decían, ¿no? Que es algo que siempre ha estado ahí y que de momento nadie la ha quitado. Que sí, que mucha gente que no, pero ahí sigue, ¿no? ¿Tú crees que el mundo del toro, tal y como lo conocemos, tiene una larga vida? Es una pregunta muy complicada. Es cierto que llevábamos unos años en decadencia en cuanto a público, pero yo he de decirte que 2018 y 2019, que son los 2 últimos años que hemos tenido toros como tal, ha sido un dato muy llamativo la cantidad de gente joven que se ha visto en las plazas. Ha sido un boom, no sé si se ha puesto de moda, por rebeldía, porque ha vuelto, porque es una generación que sus abuelos les hayan llevado más a los toros. No te sé dar una explicación, pero llevábamos 2 años viendo a muchísima gente joven en los toros. Y la verdad es que es algo muy bonito. A mí, yo siempre lo digo, a mí no hay nada que me guste más que al salir de una plaza de toros puedes ir a cualquier bar y hay niños de 14 años y señores de 90 y todos pueden hablar porque tienen un punto en común muy grande. Entonces a mí eso me parece precioso. Creo que toda la vida ha unido la afición, tengamos la edad que tengamos. Insisto, me parece una cosa también muy buena
el respeto que se tiene en el sector taurino. Esto ya lo he dicho varias veces, pero es un sector muy protocolario. Por ejemplo, yo a mi casa, siempre que viene alguien, antes de empezar a torear, piden permiso a mi padre, con su permiso, don Gregorio. Entonces, esas cosas se están perdiendo en muchos otros sitios y creo que es algo muy bueno, porque hoy en día estamos en un punto en el que me da la sensación, opinión personal mía, de que estamos llegando a confundir la libertad con el libertinaje y el puedo hacer lo que me da la gana y aquí no pasa nada. Y aquí se da ese puntito de educación que me parece que es muy necesario, que creo que nuestra generación, porque creo que tú más o menos debes ser de mi edad, todavía lo hemos tenido, pero quizás los que vienen con 5 años más jóvenes que nosotros ya han vivido en otro mundo. Yo todavía sigo teniendo un respeto absoluto a la gente mayor. Si veo a alguien con bolsas se las cojo, intento ayudar a todo el mundo, pero creo que quizá la gente con 25 años ha perdido un poco eso. Sí, la típica frase de... Habrá de todo, mandaría que no a quiero Mili, todo, ¿eh? que nos digan que hemos dicho, que hemos generalizado, pero es cierto que sí que, por lo menos en mi percepción, es algo que se está viendo. Bueno, sí, está claro que es una forma generalista de hablar, ¿eh? Pero bueno, sí está claro también que es un mundo, como tú dices, ¿no? Bastante más como más clásico, ¿no? Como decías tú antes, Sí. no sé cómo lo has dicho, ¿no? Pero como más clásico, más así. Y bueno, eso conlleva pues también una parte de educación en ese sentido, ¿no? Oye, Belén, yo encantado de charlar contigo. No sé si se te ha quedado alguna cosilla ahí en el tintero para comentar, si no, pues lo dejamos aquí para tampoco no alargar demasiado el episodio. Pero muchas gracias por poder conversar contigo, charlar sobre el punto de vista de una ganadera, en este caso. Y seguir indagando un poquito en este tema que, te digo, si no fuese por el podcast, probablemente nunca hubiésemos hablado y al fin y al cabo, teniendo, siempre digo lo mismo, pero teniendo posturas opuestas, hemos podido estar ahí charlando casi una hora sin ningún tipo de problema. Sí, hombre, yo, pues mira, lo único que sí que me gustaría decir es que es con lo que hemos empezado un poco la charla esta, y que hablábamos de la ruta que yo he hecho. Yo nunca he hecho ninguna y me gustaría tender la mano a absolutamente todo el mundo, aficionados y no aficionados, a que acudan al campo y conozcan los animales en su vida desde el principio. Es una cosa muy bonita. En la Comunidad de Madrid está todo muy a mano, estamos muy cerca, hay muchos compañeros que hacen ruta, ya no os voy a invitar a mi casa directamente, hay muchísimos compañeros, hay muchas plataformas en las que se puede mirar por internet y me parece una actividad muy bonita y que hay que acercarse más al campo, y ahora con la pandemia lo hemos visto, que estar en la ciudad al final nos sentíamos como animales enjaulados. Entonces volvamos un poco al campo en todos los sentidos, no solamente conocer al toro bravo es muy bonito, es un animal que prácticamente está extinto, solamente existe en España, hay puntas en Sudamérica y algo en Francia y Portugal. Y disfrutemos de lo que tenemos. Bueno, ahí punto uno, ahí queda el mensaje, disfrutemos de lo que queremos, de lo que tenemos. Y bueno, me ha hecho gracia poder tener un poco lo que comentabas ahora, ¿no? De todo el tema de esa parte final, ¿no? Que comentabas sobre una vez la despedida, ¿no? Que creo que es una forma de, bueno, pues de darle valor a lo que uno tiene y si hay algo que a mí realmente me ha llamado la atención de estos 3 episodios que he hecho sobre este tema, es que cuesta entender o cuesta comprender cómo al final el bicho lo llevas a que lo maten y ese es su objetivo, para que demuestre su bravura y es parte del espectáculo, pero durante el tiempo que el toro vive, es cierto que vive de puta madre, y es cierto que tú puedes llegar a pensar, ¿no? O yo podría llegar a pensar, hostia, es que esta gente, ¿cómo puede decirle a mí que le gustan los animales si luego los vas a matar de una forma, cada uno de una manera diferente, pero de una forma sangrienta o cruel, depende de cómo lo quieras mirar, ¿no? Y que tú miras, ¿no? En igualdad de condiciones, porque también puede sufrir el toro y demás, ¿eh? Pero no entramos en esta hora, ¿eh? Pero para mí el debate era como, hostia, ¿cómo puede decirme que le gustan los animales si luego lo van a matar, ¿no? Pero es verdad que luego, hablando con vosotros, se aprecia esa estima por el campo y esa estima por los animales. Y eso es algo que, de verdad, que, bueno, es algo que sí que he aprendido, ¿no? Como realmente, pese al desenlace final,
hay otras cosas que sí que, bueno, pues se pueden tener en cuenta y hacéis mucho también por... Igual que los matáis, hacéis mucho por ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, mira, yo lo que te estaba diciendo ahora mismo de las rutas, yo tengo un compañero que él lleva muchos años haciendo rutas en su casa y ahora con la pandemia ha empezado a hacer muchas rutas de gente que no era taurina. Y él dice que se lo pasa mucho mejor y disfruta mucho más con la gente que no sabe nada que con la gente que sí sabe, porque les enseña todo desde abajo y les puede enseñar lo que verdaderamente a nosotros nos importa, no te vienen pidiendo datos tan técnicos. Entonces, pues hacen el día a día bonito con él. De pues mira, y esto es por esto, y lo hacemos por esto. Y realmente es una actividad muy bonita y de verdad me reitero en ello, en que nosotros, creo que todos los que hayas hablado de nosotros del sector te lo habremos dicho, es que recibimos a todos con los brazos abiertos y nos encanta que la gente se acerque a nosotros, aunque luego no quiera ir a la plaza, pero que vean al animal y que lo disfruten en el campo, que lo más bonito de todo esto es el campo. Bueno, ahí queda así el resumen. Yo me acercaré al campo. No creo que me acerque a una plaza de toros, también te lo digo, pero sí que al campo cada vez me gusta más acercarme. También la parte deportiva incluso, ¿no? Me gusta mucho estar en la naturaleza y salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero te digo que, bueno, con respeto creo que se puede hablar de todo y creo que lo hemos hecho durante este ratito. Así que, nada, te mando un abrazo y lo que sí que haré va a ser probar la carne de Lidia. Sí, por supuesto. Te va a gustar seguro. Venga, pues, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias igualmente. Y se finí la miniserie de toros y tauromaquia. Gracias Belén Ortega por atenderme, gracias por conversar conmigo, por contarme un poquito más acerca de este mundillo de los toros y en este caso un poco el punto de vista de una ganadera. Contento porque el podcast sigue sumando, sigue creciendo, seguimos indagando en diferentes temáticas y bueno, poco a poco pues tendremos más miniseries o más entrevistas semana a semana aquí en No Te Robo Más Tiempo. Yo soy Carlos Mancera y me despido pidiéndote que le des a me gusta al episodio, que le des a suscribirte al podcast, dale a suscribirte al podcast, que es importante para que cada semana haya más gente que conozca este proyecto. Así que hasta la semana que viene. Adiós.